Códigos y figuras son la gran ventaja que nosotros tenemos en Civil para que nuestros levantamientos obedezcan a un orden lógico, pero sobre todo para que nuestro trabajo en gabinete sea mucho más ágil, eficaz y sobre todo que tengamos mucho más tiempo disponible a la hora de tener tiempo o de querer disponer de tiempo para nuestra familia. Miremos cómo aquí tenemos unos códigos en los cuales en las pestañas Survey de Toolspace crearemos esos códigos para que nuestras líneas por medio de estas figuras se unan de manera automática. Vamos a mirar en Civil, tenemos un dibujo X, tenemos una base de datos en Survey, pero les voy a mostrar la ventaja y la desventaja de tener códigos. Vamos a importar unos puntos de manera normal, colapsamos acá. Vamos a importar estos puntos que tenemos en este dataset del curso. Tenemos unos acá que no tienen códigos, miremoslos, editémoslos y miremos que no poseen ningún código especial, simplemente su punto, norte, este y descripción, pero no hay ningún código en el cual vamos a mirar enseguida. Entonces miremos qué pasa cuando insertamos un formato de este y los insertamos al dibujo. Ok, ahí vemos cómo están nuestros puntos, pero nos toca hacer lo que nos toca hacer siempre, y es empezar a empalmar y a unir nuestras líneas para poder complementar nuestro dibujo. De hecho, acá en esta zona de acá debería de ir un edificio que tiene más o menos esta forma, y miremos que solamente hay 2 puntos. Entonces la información que hay no es suficiente. Voy a borrar estos puntos. Y ahora sí, por la pestaña Survey, antes de importar vamos a mirar. Survey aquí en Civil 3D tiene 2 opciones que son las figuras, los prefijos de figuras y los CodeSense Line Words. Los CodeSense Line Words normalmente viene solamente el sample o el ejemplo. Entonces nosotros creamos nuestro propio código, los editamos y vemos que aquí nos dice que cómo van a ir separados por espacio. Quiere decir que si yo tengo una descripción de un detalle, sea vía, paramento, andén o como se llame, separado por un espacio, sea al principio o al final, porque el código funciona a ambos lados, simplemente le diría que para que empiece esa figura, en el caso de una vía, tengo una vía y volteo acá, digamos que este detalle se llamaría vía, pero tendría aparte el espacio y de inicio, y aquí al último sería ese mismo vía, pero simplemente finalizar, y el programa automáticamente nos va a finalizar esa figura. Entonces aquí tenemos como comienzo, inicio, final, cerrar. Este close funciona de la siguiente manera: tenemos un paramento, entonces tenemos ese paramento, inicia, paramento, y a este detalle le vamos a colocar paramento CLS para que nos cierre la figura completa. Ok, este es un offset horizontal que también funciona de la siguiente manera: tenemos una vía y si le decimos a este detalle desde el principio que nos haga un offset a punto 20, él inmediatamente va a hacer otra figura a este lado. Y este offset vertical lo utilizamos para también, si esta línea que tenemos es cordón o andén, le decimos que verticalmente, aparte del offset horizontal de 20, también nos lo suba a 20. Entonces mirado en perfil se vería esta vía y aquí a 20 centímetros más alto nuestro cordón. Correcto. Stop offset es para parar el offset, quiere decir que hasta cierto punto va el offset. Este recall point es para cuando tú tienes aquí un punto que llegaste con el 500, pero después vienes levantando por acá y aquí llegaste con el 2000, entonces todo este le dice que recall point, que rellame ese punto 500 como el 2000. Ok, este conectar con punto es lo siguiente también. Llegaste con un levantamiento con un detalle de 200 acá, interrumpiste porque continuaste por este lado, entonces cuando vienes por acá a empalmar, llegaste hasta este detalle que digamos que es el 5000, tú simplemente le vas a decir que lo conecte con este punto 200. Ok, este rectángulo es para hacer un rectángulo. Este right turn es un giro a la derecha.
lo que les decía ahora del paramento. El paramento viene así, entonces simplemente tú coges este detalle y coges este si quieres o coges más. Te le dices que voltee a la derecha x 5 metros, 4, 3 y que cierre la figura. Eso es girar a la derecha, extender. Esta x es de, tú tienes una línea, quieres coger este detalle y quieres coger este, pero resulta que no ves este. Entonces simplemente te devuelves aquí 1 o 2 metros, tomas el detalle sobre la línea y a este detalle le dices x, la distancia que te corriste, y el dibujo te va a hacer la figura hasta el detalle que tú no viste. Correcto, IC es principio de curva. Este sería IC en nuestro caso y FC sería donde termina nuestra curva. Ok, ya el círculo y punto en curva. Ok, esto sería el resumen de todos nuestros códigos. Enseguida vamos a mirar cómo van a funcionar dentro del dibujo. Miremos que los puntos que habíamos importado hace poco no tenían ninguno de estos códigos. Ahora miremos nuestras figuras. En nuestras figuras nosotros con este botón creamos cualquier figura nueva. En este caso ya tenemos un montón de figuras creadas para vía, paramento, andén. Simplemente si tú quieres crear otra figura acá, le das en el botón de nuevo, le colocas el nombre a tu figura. Esto digámosle que es un ejemplo. Esta figura, lo que decíamos en el PowerPoint, si quieres las utilizas como breakline para tu topografía o la conviertes en una figura de lote o en una parcela, en el caso de los paramentos. Correcto. Aquí tú tienes para crear nuestro layer y tu estilo de figura. Esto, digamos que este es ejemplo, ¿ok? Esto lo hacemos en la pestaña Settings o Configuración, en la pestaña, la pestaña Survey en Figuras. En estilos de figuras ya tenemos todas nuestras figuras. Miremos por ejemplo esta del andén, editamos y vemos que ya tiene su figura, su estilo, el layer que va a caer de una vez en el layer andén, su color y su estilo de línea, ¿ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que creamos un nuevo estilo, información, le decimos que esta es la figura ejemplo y que en display vamos a trabajar en el layer, en un layer que lo vamos a llamar ejemplo también. Así se crean todas nuestras figuras, dejamos por defecto esos colores, pero ustedes lo pueden personalizar, ok, ya quedó con su layer. Aquí el color siempre por layer. Yo aconsejo siempre, muchachos, que esto deba ser siempre por layer. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes quieran aquí en el layer venirse para acá en ejemplo, que fue el que acabamos de crear, en este, y le cambian el color, él va a cambiar el color en todo el dibujo, mientras que ustedes lo tienen con un color diferente que no obedezca al layer, no te va a obedecer a esos cambios, correcto. Entonces miremos ya la diferencia de cuando tenemos un tema con códigos y unas figuras creadas, cómo vamos a importarlo. Venimos para Survey, aquí tenemos ya una base de datos, la abrimos. Vamos a borrar este FBK que teníamos ahí y vamos a importar unos eventos, ok. En esa survey nos venimos para archivo de puntos y vamos a trabajar con este que tiene códigos. Hace poquito trabajamos con este, pero ahora vamos a trabajar con este que sí tiene códigos, ok. Siguiente, vamos a trabajar con esta red, siguiente, y finalizamos. Son los mismos puntos, mírelos ahí. Simplemente que usted qué hizo, le dio la orden al programa y el programa lo único que hace es obedecer a las figuras que usted le acabó de dar. Mire que aquí tenemos el detalle que es vía 1 y dice que vía 1 inicia. Vamos a cambiar esta escala para que sean más pequeños los detalles. Démosla en 1 en 250. Miremos que aquí tenemos vía 1, andén 2. Esto es importantísimo porque, muchachos, si ustedes tienen aquí una loma, si ustedes están trabajando en una loma, ustedes tienen el aparato de topografía aquí armado. Normalmente lo que hacíamos al colectar era hacer ordenados, vía y coger la vía, ¿correcto? Para no enredarnos, después coger andenes, paramentos y X cosas que hubieran acá.
con este formato de tus figuras, mire que tengo una figura que llama vía 1, otra que llama vía 2, una que llama anden 1, anden 2, anden 1, anden 2, y aquí tenemos una que llama paramento. Vemos que no hay necesidad de coger en orden, sino que simplemente nos vamos cogiendo todo parejo de aquí para allá. Mire que la figura se interrumpe cuando dice que su vía 1 finaliza y arranca otra, o ahí terminó otra. Correcto. Entonces esos son los códigos de las figuras y su respectivo cuando tocamos. Mire que podemos editar nuestra figura. Si tenemos un detalle que no casa con el dibujo, si queremos editar nuestra figura, aquí vemos y tocamos los puntos. Miremos que aquí en este último punto se alumbra y si quiere lo podemos eliminar o añadir un vértice. Aquí dice añadir un vértice antes o añadir un vértice después. Podemos hacer lo que queramos con nuestra figura, pero miremos la diferencia de tener que unir. En este momento nosotros acabamos de unir 400, le voy a contar, 430 detalles. Mira este ejemplo tan bonito de este paramento. Solamente aquí se cogieron dos paramentos. Dice, paramento inicia, acá para que inicie la figura, y después de este paramento, y simplemente le dijimos que gire a la derecha 100 unidades, después 50, después 25, después menos 25, porque aquí giro a la izquierda con respecto a esta, después otra vez 50, otros 25, y cuando llegaste acá, le dijiste que la cerrara, ¿ok? Mire que la orden fue ciérrame la figura y la figura está cerrada solamente cogiendo dos detalles y utilizando todos nuestros códigos, muchachos. Entonces espero que este tema de códigos lo trabajen bien. Dios los bendiga y nos estamos viendo para próximos tips. Hasta luego.